Y hoy quiero compartirles algo que pareciera que es algo rutinario, quizá está hasta como muy trillado, pero que sin embargo lo estamos viviendo día a día. Y bueno, quiero orar con ustedes para empezar esta plática. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos permitiste el descanso. Pasamos muy buena noche, Señor. Espero que así todos los demás. Y porque podemos ver la luz de este nuevo día, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad de vida que nos das. Y ponemos en tus manos, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, que estén, Señor, receptivos a tu palabra, Señor. No tanto a quien va a hablar, sino a ti, Señor, que vas a hablar a través de tu servidor, Padre. Pongo en tus benditas manos, Señor, este tiempo y esta predicación, y a cada uno de mis hermanos que están conectados y los que van a seguirse conectando, los pongo en tus benditas manos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, si me acompañan, por favor, a segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Esto quizá lo hemos leído no sé cuántas veces. Sí, los dos versículos anteriores, o los dos primeros, es el saludo que el apóstol Pablo manda a los hermanos de Corintios, y que está con otro hermano y da la bendición, ¿sí? Pero inmediatamente él entra en materia, ¿sí? Y ahí en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3, nos dice: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Lo voy a leer nuevamente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, acuérdense, de misericordias, y Dios de toda bondad. Y aquí Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, ya que él recién llegaba o andaba ahí en su tercer viaje misionero, ¿sí? Y esta carta, haciendo un poquito de historia, Pablo la escribió a los hermanos de Éfeso, a los hermanos de Corinto. Desde Éfeso él estuvo ahí alrededor de año y medio, quizá 2 años, y desde ahí la escribió. Y esta carta la escribió aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Y él escribe a la iglesia en Corinto porque había un motivo muy importante, ¿sí? Y no solamente escribió esta carta, escribió 2 cartas que quizá ya la hemos leído. Y ya que en la iglesia en Corintios se enteró Pablo de que había problemas de inmoralidad, entre otros problemas, muchos más, como en la entrada de falsos servidores, falsos maestros, falsos profetas, en fin. Y aquí los corintios, los hermanos de allá de Corinto, pues ya se la estaban creyendo, porque habían dejado entrar a gente que se supone que era ungida por el Señor, que estaban preparados y demás, pero no era otra cosa más que la vasta mayoría que gente que quería distorsionar la enseñanza que Pablo le dejó a estos hermanos de Corinto, ¿sí? Y estos hermanos, pues, por no leer como debe de ser y no poner atención, estaban cayendo en las palabras tan dulces pero mentirosas de estas gentes, ¿sí? Y tanto estaban cayendo que ahí en el versículo 5
nos habla de un problema de inmoralidad. Así dice el contexto, un problema de inmoralidad juzgado. Sí, no lo vamos a buscar, pero ya estaban las situaciones difíciles. ¿Cómo se enteró Pablo? Porque algunos hermanos de Corinto le escribieron y le mandaron estas cartas para que, pues dando su queja y qué es lo que podían hacer, y ahí es donde Pablo se enteró. Entonces Pablo, sin más, nada, no podía ir, ¿sí? Pero sí escribió a los corintios. Y aquí es donde vamos a estar viendo. Primero Pablo, cuando estamos leyendo el versículo 3, primero está exaltando, reconociendo a Dios, el nombre de Dios. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que también es Padre nuestro. Sí. Dios de toda consolación. Dice, Padre de misericordias y de toda consolación. Esta palabra es clave, de misericordias, es lo que vamos a estar viendo durante esta plática. Y bueno, vemos a Pablo que les está recordando a los corintios que Dios es bendito, que es Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Porque algunos corintios pues ya no estaban muy bien, que digamos, por la enseñanza que estaban dando los que se metieron, los intrusos, los falsos apóstoles, maestros, profetas, y yo creo que alguno que otro pastor por ahí andaba. Pero los hermanos que sí leían la Biblia, los que primeramente le eran fieles a Dios, le eran fieles a Pablo y sobre todo a la doctrina, y le eran fieles a Dios, repito, ellos entendían que no era lo que Pablo les había enseñado, lo que no decía la Escritura, hasta lo que había en aquel entonces, y por eso es que le escribieron. Entonces Pablo pues les escribe, ¿sí? Esta iglesia ya estaba pues la verdad ya andaba mal. Y bueno, y es por eso que les escribe exaltando a Dios y reconociendo que es Padre de misericordias. Muchos, la mayoría, yo digo que todos, pero algunos ya habían absorbido gran parte de la enseñanza falsa, necesitaban la misericordia de Dios y el consuelo de Dios. Y por eso es que Pablo les escribe esto. Es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y empieza Pablo ya a desarrollar su carta, ¿sí? Y hoy vamos a ver un poco, porque este tema es muy amplio, muy vasto, de las misericordias de Dios o la misericordia de Dios, ¿sí? Y entonces Pablo les está recordando que Dios es Padre de misericordias. ¿Por qué? Porque como ya andaban muy mal, necesitaban pedir perdón con toda la seguridad de que Dios los iba a perdonar por su misericordia. Y no solamente les escribió a los corintios, también les escribió a los romanos. Ahí en el capítulo 12, versículo 1, dice así: así que, hermanos, esto lo escribió Pablo a la iglesia en Roma. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Por qué les escribió esto? Porque también ahí en la iglesia en Roma ya muchos del pueblo de Dios, judíos, habían aceptado a Cristo, ¿sí? Pero continuaban con sus ritos, con sus sacrificios que hacían y demás. Y Pablo les exhorta y les anima y les dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios.
que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Ya no hay necesidad de hacer un sacrificio más de nada. Hay que dejar todo aquello que se venía arrastrando de costumbres, de religiosidad y demás cosas. Y les pido de favor, por las misericordias de Dios, aquí ya les está adelantando. Si lo entendían o lo entendemos nosotros, es que la misericordia de Dios es amplia, y que se arrepintieran, que presenten su cuerpo en sacrificio. ¿A qué se refiere? No que se hiciera un sacrificio en el altar, no, saben que dejen todo aquello atrás y empiecen y sigan viviendo. Aquí Pablo les está exhortando a los romanos a que continúen con su vida cristiana. Por eso le está diciendo, les ruego, hermanos, sigan la sana doctrina, sigan la enseñanza que les di, sigan la enseñanza que las escrituras que estaban en aquel entonces, que ahí están, sigan esta enseñanza. Por eso les dice, les ruego, no vayan a cometer errores como en otras congregaciones, que continúen con su vida cristiana, pero sin parar. Ya que durante el transitar cristiano, las misericordias de Dios pueden manifestarse en las vidas, o en la vida o en las vidas del creyente o de los creyentes, que somos tú y yo hasta el día de hoy, ¿sí? En aquel entonces ya había creyentes, sí, obviamente, pero esta palabra es fresquecita. Por eso dice la Biblia que la misericordia de Dios, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así es que esta palabra de misericordia es para ti. Si por alguna razón ya andas pensando, no sé, en otras cosas, andas así como que de capa caída y como que ya no quieres congregarte, como que ya se te ha hecho muy largo, que Cristo viene, que viene el arrebatamiento, se te ha hecho muy largo, que le pides a Dios y no más nada, y empiezas como que a flaquear. Bueno, Dios es bueno y sus misericordias son para hoy. Fueron para aquel entonces de lo que estamos viendo, fueron para nuestro pasado y también son para hoy. Hoy es tiempo de que podamos agarrar nuevamente fuerza, pero tenemos que seguir sin parar, continuar nuestra vida como cristianos, leyendo la Biblia, aprendiendo de la palabra, orando, en fin, no viendo los problemas como como que si fueran primero. No, hay que ver a nuestro Señor, que nos dio promesa y que nos dijo lo que Él habría de hacer, ¿sí? Pero es que, hermano, pastor, ya son muchos años. No importa, Dios lo va a cumplir. Aquí yo te pongo pues a pensar, a que pongas pues a reordenar tu escala de valores. ¿Qué te interesa más? ¿Que Dios esté contigo o que estés sano y que a lo mejor de repente te acuerdas de Dios? Mira, si estamos sanos, si estamos enfermos, Dios está con nosotros, pero no siempre nosotros estamos con Él. Lamentablemente nuestra condición humana no nos ayuda a entender lo que es la misericordia de Dios. Por eso Pablo les habla a los corintios, les habla a los romanos y les dice, por las misericordias de Dios, pórtense bien, por las misericordias de Dios, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. O sea, hay que negarse a sí mismo. Sí, eso es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, negarnos a nosotros mismos, dejar ese pasado que no nos ayudó en nada y vamos adelante, como decía Pablo, dejando lo que queda atrás, sigo adelante y prosigo al blanco. Y bueno, si vemos en todo el Nuevo Testamento, está lleno, impregnado de las misericordias
de Dios. Pero no solamente las misericordias de Dios se están viviendo en este tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia empezó desde que Cristo resucitó. Sí, ahí está el tiempo de la gracia. Más atrás, ahí en el segundo libro de Samuel, y eso es por dar un ejemplo, porque hay mucho, pero mucho más en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 14. Ahí podemos ver de las misericordias de Dios también. Y nos dice así: entonces David dijo a Gad. ¿Quién era Gad? Gad era un profeta que estaba pues casi dedicado al servicio de David, aunque pues le servía más gente. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Por qué dice esto David? Pero aquí lo importante es que David está reconociendo que las misericordias de Dios son muchas, muchas. Desde aquel entonces y más antes, las misericordias de Dios se han estado moviendo y han estado cayendo sobre la humanidad, principalmente sobre su pueblo. Haciendo un poquito de historia, David, dice la Biblia que Dios se enojó con su pueblo. Y en esa molestia que Dios tuvo con su pueblo, pues entra el enemigo y le dice a David que levantara un censo, porque ya le estaba dando miedo a David. Quería saber cuánta gente de guerra tenía, cuántos varones tenía de guerra. Entonces manda a su gente a levantar el censo. Y aproximadamente eran como 800,000 hombres dispuestos para la guerra. Pero después el profeta Gad le dijo: ¿sabes qué? No está bien. Y David en versículos anteriores dice: locamente he hecho. ¿Por qué lo hice? Y entonces el profeta le da a escoger 3 alternativas. Digo, lo puedes leer porque nos tardaríamos mucho. Ahí mismo en el capítulo 24 de Segunda de Samuel. Le da a escoger 3 alternativas. Y pues las 3 estaban muy fuertes, Y dice David: no, al pueblo no lo toques, Señor, no te metas con el pueblo. La culpa es mía porque yo lo hice sin tu consentimiento. Se los estoy parafraseando. Y entonces David escoge una alternativa. Y es cuando dice David a Gad: en grande angustia estoy. Ahora que ya me metí en este problema. Mejor caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. O sea, iba a perder la guerra o las guerras. Sí, todas las batallas. Pero David prefirió entrar en las manos de Dios para que sus misericordias, cuando menos una de ellas, pues le levantara. En fin, podemos leerlo, ¿sí? Este es uno de los motivos de las predicaciones, de dar unas cuantas citas bíblicas para que te intereses. ¿Por qué te doy esta información acerca de David? Si te interesa, léelo, de verdad, léelo. Esto es lo que pues yo alcancé a extraer, a rescatar para esta enseñanza, hablando de misericordias. Y David reconoce que en las misericordias de Dios hay protección, hay perdón, porque David había censado al pueblo sin el consentimiento de Dios. Y obviamente para que las misericordias de Dios o la misericordia de Dios surta el efecto que necesitamos, es necesario un arrepentimiento. Si no, pues no, la misericordia de Dios es muy grande, pero hay veces que nosotros le quitamos un poco o quizá un mucho de valor por nosotros, pero es para nosotros, no para otras personas.
porque la misericordia de Dios es personal, también es familiar, también es nacional, sí, pero cada caso es particular. Pero estamos hablando de nosotros. Aquí David está hablando de él, sí, y es necesario el arrepentimiento. ¿Cómo es la misericordia de Dios conforme a la Biblia? Nos tardaríamos no sé cuánto tiempo, mucho tiempo, pero vamos a ver algunos puntos importantes para que vayamos revalorando la misericordia de Dios, porque a lo mejor tú ya la misericordia de Dios la tienes como si fuera un lunar en tu cuerpo. Ah, sí, es un lunar. Y ya, nada más así. Vamos ahí al Salmo 103, 8. ¿Sí? Ahí nos dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Al principio dice, misericordioso es Jehová. Pero quiero compartirles algo antes de seguir aquí. La palabra misericordia, hay un inicio que aparece en la Biblia, pero no empezó la misericordia ahí donde dice la Biblia, ¿sí? La misericordia es Dios mismo. Es como dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y podemos aplicar, el que no reconoce y disfruta la misericordia de Dios, pues no conoce a Dios, porque Dios es misericordia. Eso es, la misericordia en Dios es parte de su esencia. Es parte de Él, no se la puede quitar. Es como una oreja, un ojo, un dedo nuestro, un pie. No nos podemos quitar, al menos que se eche a perder. Pero en Dios no se echa a perder nada. Dios es misericordia pura, hablando de misericordia. Por eso aquí el salmista nos dice que las misericordias, misericordioso y clemente es Jehová. No, hombre, aquí nos tardaríamos mucho. Lento para la ira y grande en misericordia. ¿Alguna vez sientes que has hecho enojar a Dios? O a lo mejor ni cuenta te has dado cuando has hecho enojar a Dios. Y en lugar que Dios responda conforme a tu enojo, ¿sabes cómo responde? Con misericordia. Y aunque no te arrepientas, Él te perdona. Y cuando tú ya reconoces tu error, te vuelve a perdonar, pero sientes su misericordia ya como una unción, así como cuando te cae la agua, por decirlo así, pero lo digo en el sentido espiritual. Es grande en misericordia. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Es grande. También ahí en el mismo Salmo 108, versículo 13. Y aquí no va a aparecer la palabra misericordia, pero miren lo que vamos a ver. Ahí en Salmos 103, 13. Dice, mucha atención aquí, porque para los que son muy, así, muy textuales, así, van apuntando todo, de repente dirían, ¿y esto qué tiene que ver con lo que se está hablando? Pero les quiero compartir algo. El Padre, así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Pues en la misericordia de Dios está la compasión. Mucha atención, es compasión, mas no es lástima, que ahorita lo vamos a ver. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. O sea, así como nosotros como padres nos compadecemos de nuestros hijos, y mucha gente solamente se compadece de su hijo, pero lo que no está entendiendo es que tiene que ver la misericordia hacia los hijos. Pero así Dios se compadece de los que le temen, de los que le respetan. Y a los que no, pues también se compadece. Pero ellos están restringidos de las misericordias de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo decide así. No, porque nuestras acciones, porque nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, lo han decidido así. Han puesto un filtro que no permite que pase la misericordia de Dios como Él la manda.
¿sí? Entonces, mucho cuidado ahí. No aparece la palabra misericordia aquí, es cierto, pero esto procede de la misericordia que Dios nos ha dado. Algunos le podrían llamar, ahí se me fue ahorita la palabra, el afecto natural. Pero el afecto natural no puede ser nada más así. Lleva su toque muy especial de misericordia. Hoy en día, mucha atención, la misericordia que Dios nos dio para poderla extender a los demás, nos la estamos acabando, porque ya no se tienta el corazón la gente para abandonar a los niños, para dejar un niño en la calle, para matar, para violar y demás cosas. Se está acabando la misericordia, la gente. Pero mucha atención, familia. Nosotros tenemos que, cuando menos, mantenernos, pero de preferencia cada día, ir incrementando la misericordia que Dios nos da hacia los demás. Podemos entender que dice la Biblia que la vida del creyente es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. El amor hacia Dios y hacia tu prójimo y hacia la familia cada día debe de ir aumentando porque lleva su dosis de misericordia, ¿sí? Dios en su misericordia nos da consuelo. Ahí en primer libro de Samuel, capítulo 51, primer libro de Samuel, capítulo 51, versículo 12, ahí podemos ver que Dios en sus misericordias nos consuela. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Bueno, ese es el anterior, ¿sí? El de primer libro de Samuel, capítulo 51, versículo 12. Bueno, aquí nos está hablando de algo muy, muy, muy importante. Algo que todos sabemos, que lo estamos viviendo, pero que no nos damos cuenta de que esto es nuestro diario vivir, ¿sí? Y que es el diario, la obra diaria de Dios en nosotros. Ahí, primer libro de Samuel, capítulo 51. Yo me estoy yendo con el anterior. Creo que me equivoqué aquí en la cita. Perdón, es Isaías. Híjole. Es Isaías 51, 12. Perdón, es que estoy bien emocionado por las misericordias de Dios. Esta palabra nos las han dado en consejería, cuando oran por nosotros, pero tiene que ver con la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios trae consigo el consuelo. Nadie puede consolar a alguien si no hay cuando menos una breznita de misericordia. Pero aquí Dios lo dice y con mayúscula. Yo soy tu consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? Aquí Dios nos está haciendo una pregunta. Primero nos hace una aseveración. Yo soy tu consolador. ¿Has tenido problemas en casa, con vecinos, con no sé con quién? Y te sientes así como que Dios no me escucha, parece que pues no me responde y te sientes mal y necesitas una palabra de aliento, una palabra que te levante, ¿sí? Con perdón de lo que voy a decir, no tiene que ser un consuelo de tontos, tiene que ser un consuelo para hijos de Dios. ¿Y quién es el que está diciendo, yo soy tu consolador? Es Dios mismo. Pero muchas veces estamos esperando primero a que llegue un pastor, un hermano, un ungido, qué sé yo, para que nos hable y llore por nosotros. Cuando Dios está primero y dice, yo soy tu consolador.
¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Quién eres? Más adelante dice, ¿ya te olvidaste que yo soy Jehová tu hacedor? Aplicando, ¿ya te olvidaste de que tú eres hijo o hija? Ahí lo dice, que ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos, fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige. Ay, ya viene esta persona y la ves y te da miedo, y ¿sabes qué? Tú necesitas la misericordia a manera de consuelo de parte de Dios. Y quizá, sí, también, que Dios te lo dé a través de alguien, pero que primero sea Dios y no ese alguien. ¿Sí? Entonces, la misericordia de Dios o las misericordias de Dios nos consuela y nos anima a no tener miedo, a seguir adelante. Que además aquí viene en el paquete la protección de Dios. Y podríamos ver muchos más ejemplos de la misericordia de Dios. No vamos a leer el Salmo 136, solamente aquí lo apunté. Pero yo les recomiendo que lean todo el Salmo. Y quien lo ha leído, hasta yo creo que cuando lo está leyendo, ya va por la mitad y dice, ay, lo mismo, está trillado, lo mismo. Pero dice algún concepto y enseguida dice, porque para siempre es su misericordia. Esto lo dice el Salmo 136, pero te recomiendo que lo leas todo. Ahí tenemos el versículo 1. Alabad a Jehová. Ese es un motivo de alabar a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y nos podríamos seguir. Son como 35 versículos. Alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Bueno, hasta ahí le dejamos. Yo te recomiendo que lo leas. Y en uno de esos conceptos, porque para siempre es su misericordia, en uno de esos conceptos te vas a identificar tú. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios hoy en día en la humanidad no la reconocen. Sin embargo, Dios no ha cerrado la compuerta de su misericordia. Está cayendo sobre la humanidad. Porque si Él cerrara o semi-cerrara la compuerta, ya sería un caos en la humanidad. Sabemos que Cristo viene, sabemos que va a haber el arrebatamiento, sabemos que hay tantas cosas que van a suceder, ¿sí? Pero muchos están esperando a que sucedan para ver qué pasa o a la mera hora me arrepiento. ¿Sabes qué? No es eso, ¿eh? No, Dios diario está derramando su misericordia sobre la humanidad, principalmente sobre el pueblo cristiano. Pero hay muchos cristianos que pues ya no saben o se sienten con mucho derecho de que Dios nos esté conservando la vida y la salud. Que Dios nos esté dando bendición material. Sin darnos cuenta que es la misericordia de Dios en la que siempre nos hemos movido. En este salmo que les acabo de mencionar, encontramos unos cuantos motivos de que el Señor es misericordioso. Entre otros muchos, pero muchos más de las misericordias de Dios. Además, mucha atención, necesitamos, es fundamental como hijos de Dios vivir bajo misericordia y vivir dando misericordia. Ahí en Proverbios 21:1, ahí tenemos pues algunos beneficios de vivir practicando la misericordia. ¿Cómo nos dice? Proverbios 21:21. El que sigue la justicia y la ¿qué? Ahí léelo, ahí si lo tienes en la pantalla o en tu teléfono o en tu Biblia. El que sigue la justicia y la misericordia, aquí está la recompensa. Hallará la vida, la justicia y la honra. Y este es un proverbio de Salomón.
¿sí? El que sigue la justicia y la misericordia. Mira, se puede poner justicia o impartir justicia, pero la mejor justicia que se pueda impartir es con su dosis de misericordia. Si no, pues será una justicia completamente humana en donde, pues no, ahora sí que la misericordia no existe. Pero si tú y yo llevamos una vida cristiana practicando la misericordia, entonces ahí tenemos los beneficios. Vamos a hallar la vida. Y si tú quieres aplicarte a ti mismo la vida aquí que vas a vivir muchos años y con mucha salud, bueno, está bien, pero aquí nos está hablando de la vida eterna. Hallará la vida, la justicia, que ya la encontramos. Nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Y la honra. ¿Y la honra? ¿Cuál es la honra? Cuando el Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando Cristo dice, yo morí también por fulanito, por sutanito, nos está honrando. Sí, ya la tenemos. Ahora, ¿qué nos falta? Pues vamos a estar viviendo en esa misericordia, ¿sí? Bueno, ¿y qué hacer con la misericordia? Está muy... Quizá un día nuestro maestro Sam nos dé todo una enseñanza más amplia acerca de la misericordia. ¿Qué hacer con la misericordia recibida de Dios? La misericordia que tú has recibido, ¿qué podemos hacer con ella? Salmos 40:10. Ahí tenemos un concepto. Hay muchos más, pero pues solamente vamos a ver algunos puntos, ¿sí? Salmos 40:10 nos dice, no cubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el salmista? Bueno, no exactamente es el salmista. ¿Sí? Dice, no cubrí, o sea, no me callé acerca de lo justo que eres conmigo. Y en mi corazón lo tengo. Por eso es que he publicado tu fidelidad, Dios. He publicado tu salvación. No oculté nada de tu misericordia. Y tu verdad en grande asamblea, o sea, delante de mucha gente, en grande asamblea. No solamente está hablando de predicar en estadios, en masas grandes. Está hablando de que lo digamos a la familia, a los amigos, a hacerle como Adelita, ¿no? Nomás se le pone a alguien enfrente y empieza a sacar de su corazón y empieza a publicar la fidelidad de Dios, la salvación de Dios, y empieza a fluir la misericordia delante de mucha gente. Eso es lo que debemos hacer, entre otros muchos motivos más, con la misericordia recibida de Dios. También hay otra manera de expresar la misericordia de Dios. Bueno, antes de ir a Zacarías 7:9. ¿Cómo debemos vivir con la misericordia de Dios? Zacarías 7:9 dice, así habló Dios de los ejércitos diciendo, mucha atención, juzguen conforme a la verdad y hagan misericordia y piedad cada cual con su hermano. Aquí tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, principalmente de la familia. Juzga conforme a la verdad, no conforme a tu imaginación. Hoy en día el ser humano se está hundiendo en problemas por lo que se imagina y no por lo que es la verdad. Por eso Dios dice, Jehová de los ejércitos, juzga conforme a la verdad. Si la verdad te va a ti a incomodar, te va a dañar, ni modo, la verdad nos hará libres. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero ¿cómo vas a arreglar un asunto con tu hermano, con tu vecino, con tu padre, con tu madre, con tu esposa, con tu esposo? Con la verdad.
Haciendo misericordia. ¿Y qué es haciendo misericordia? Si la verdad es que cometió un error tu prójimo, pues perdónalo con misericordia. No le estés recordando a cada rato, y acuérdate que tú esto, y acuérdate que tú esto otro, y acuérdate que, no, ¿sabes qué? Ya le dijiste la verdad, ahora usa de misericordia. ¿Qué es esto? Perdónalo si te ofendió. Si cometió un error, pues ayúdale a corregirlo. Eso es misericordia. Y piedad, cada cual con su hermano. Esto es en nuestras relaciones personales. Nuestra vida tiene que hablar y tiene que practicar la misericordia. Ahora sí, Salmos 89, 1. Otra manera de poder hablar de las misericordias de Dios. Dice, las misericordias de Jehová cantaré. Aquí, pues hay muchos cantos de la misericordia de Dios. Pero cuando dice cantaré, también está hablando de hablar. No solamente de estar en la congregación o te pones un cassette o un disco, tú pones tu música y empiezas a cantar de la misericordia de Dios. Eso es bueno, ¿sí? Pero más bien es abiertamente. Y dice perpetuamente. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. ¿Sabes qué? Esto de las misericordias del Señor no solamente es un rato, no solamente es unos años. Ahí dice perpetuamente. Ahora bien, si se podría entender que hasta en el mismo cielo, porque es perpetuamente, bueno, pero vamos a entenderlo de una manera más sencilla. Mientras tengas vida, tienes que enseñarle a tu generación y que esa generación le enseñe a la otra generación las misericordias de Jehová. Sin caer en una actitud religiosa, porque hay mucha gente que habla mucho de la misericordia y es, pero bien religiosa, y que habla más de lo que Él hace que de las misericordias de Dios. ¿Sí? Y bueno, y ahí mismo en el Salmo 92, 2, nos está diciendo, anuncia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Qué es? Bueno, durante el día, pues hay que estarle agradeciendo a Dios por su misericordia, compartírsela a otros, y en la noche darle gracias a Dios por su fidelidad, porque llegamos con vida a la noche. Hasta, miren, este salmo, esta parte del salmo, alguien le puso música. Dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Más antes dice, bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. De los más viejillos en el cristianismo, yo creo que nos estamos acordando de este canto. Pero ya vemos qué podemos hacer con las misericordias de Jehová. Hay que estarlas anunciando. Y bueno, ya me falta poquito para terminar. Quiero hacer esta aclaración. La misericordia de Dios se parece mucho a la lástima, pero no es lástima. La misericordia de Dios es otra cosa. La lástima es un sentimiento de tristeza o lamento por el padecimiento de alguna persona. Repito, la lástima es un sentimiento de tristeza o lamento por el padecimiento de alguien. Pero aquí mucha atención. Hay lástima que parece misericordia, pero hay lástima que es desde el punto de vista sarcástico. Y voy a decir algo, pero bien sencillo, pero como popula en todo el mundo. ¿Sí? Si yo le voy a la América y tú al Guadalajara y el América ganó, o digo perdió, te acercas a mí y me dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el América?
Y yo te digo, no, pues perdimos. Y viene la respuesta sarcástica de lástima. ¡Ay, qué lástima que perdieron! Esa es una respuesta sarcástica de lástima, que nada tiene que ver con la misericordia. Pero hay algunas expresiones de lástima que creen que es misericordia, pero no es misericordia. La lástima implica una sensación de superioridad. ¿Cómo podemos ver esto? ¿Sí? Y pareciera misericordia, pero no. A veces lo hacemos inconscientemente. Mucha gente lo hace inconscientemente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese pasaje donde está el rico orando, una persona orando ahí en el altar, y está otro allá hincadito y pidiéndole perdón a Dios, arrepintiéndose y demás? Entonces este cuate, el que está a un lado parado, se le queda viendo hacia abajo, y esta es su oración. Se supone que estaba hablando de misericordia, pero no, era una lástima de superioridad, o sea, de que yo soy mejor que él, porque su oración lo dice: Señor, yo no soy como yo doy mis diezmos, yo doy limosnas, yo ayudo a los pobres, pero platicándole a Dios. ¿Sí lo han leído? Si no, búsquenlo, porque para eso son las predicaciones, para darles material para que lean. ¿Sí? ¿Y cuántas veces a nosotros también nos ha pasado? Vemos a alguien, inclusive hasta a los niños, si no se les enseña exactamente lo que es la misericordia, empiezan a entender, empiezan a proceder con una mentalidad de lástima hacia los demás. Ay, mira, no tiene zapatos. Ay, pobrecito. A veces que se les da. A veces nada más, híjole, pobrecito. Qué cuate. No me acuerdo, fue la semana pasada, creo, que andan los músicos con la música de viento en la calle y tocaban el timbre para que saliéramos y se les diera algo, ¿no? Pero esta vez, como nos robaron el timbre, ¿sí? Pues nomás se oyó la música, y los únicos que oyeron la música fueron Naomi y Gadiel. Entonces, dale algo, ¿no tienes algo? Dale algo, una manzana o algo. Y creo que Gadiel traía 10 pesos. No, pues vamos a dárselos. Y salió, pero estaba medio lloviendo y estaba haciendo aire. Entonces abre la puerta y le dice un niño: ¿no cooperas para la música? Y se le queda viendo Gadiel y le da la moneda, y se quita su suéter y se lo dio. Y ya regresó sin suéter, y le digo a Rodi: oye, ¿no salió? ¿Por qué no salió con suéter el niño? Es que se lo dio al niño de la música, dice. Si tú, cuando un niño, un hijo tuyo, un nieto, un sobrino, hace eso, necesitas enseñarle lo que es la misericordia. No vaya a ser que vaya creciendo con una mentalidad de lástima hacia los demás. Por eso la lástima es un sentido de... la lástima también implica una sensación de superioridad. Yo sí tengo y él no, le voy a dar. Se oye bonito, pero oriéntalo, que eso es misericordia, no lástima. A lo mejor algunos de nosotros nos hemos manejado de esa manera, más en lástima que en misericordia. Y para manejarnos con misericordia, necesitamos reconocer la misericordia que Dios nos da para poder dar más. Y bueno, también implica una actitud de igualdad y respeto hacia la persona por la vivencia propia. Esto también está hablando de la lástima. Implica una actitud de igualdad y respeto hacia la persona que está en problemas por la vivencia propia.
Hay quien, bueno, yo en redes sociales luego he visto que hay un señor que anda regalando dinero y dice, es que yo también pasé por ahí y yo creo que tú mereces esto. Yo te entiendo porque yo también pasé por ahí, pero no es misericordia, es lástima. En algunas ocasiones he escuchado que dicen, no quiero que pases lástimas como yo pasé lástima, pero se lo está dando de lástima. Porque para nada mencionan la misericordia de Dios. Y este es otro concepto de lástima, ¿sí? Pero, ¿qué nos dice de la misericordia? Con esto quiero terminar. La misericordia es el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. El trato, misericordia, entre otros más significados, es el trato compasivo que se le da a una persona más allá de sus méritos propios. Y esto tiene que ser tomando en cuenta nuestra vivencia de que Cristo dio su vida, sacrificó su vida, su cuerpo, su sangre y todo por nosotros, por ti y por mí. Solamente así puedes ver a las personas con misericordia y derramar la misericordia sobre las gentes. Repito, misericordia es el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. Tú y yo, ¿qué hicimos para ser salvos? ¿Qué méritos hicimos para ser salvos? No hicimos nada. Bueno, es más, por más que hubiéramos hecho, no alcanzan los méritos. Pero Cristo lo hizo por nosotros. Así, tú, ¿sí? No hagas acepción de personas. Mejor pide al Espíritu Santo que te indique si lo que le vas a dar le ayuda a la persona para bien o le ayuda para seguirse hundiendo. Yo en la calle cuando me encuentro a gente y oye, no tiene para un taco, pero huelen a solvente. Entonces, ahí, ¿qué debo hacer? ¿Cerrar la puerta? No. ¿Sabes qué? Si llevas algo de comer, dáselo. Si puedes llevarlo a comerte unos tacos por ahí cerca, llévalo. Pero no le des dinero porque se va a comprar su vicio y lo vas a hundir más, ¿sí? La misericordia va de la mano con la sabiduría y la guianza del Espíritu Santo. Y la lástima, pues lo que tengas se lo das, ¿sí? Ahora, el viernes que llevamos a Naomi a un lugar donde le están dando enseñanza, salí a revisar la camioneta porque le dijeron una callecita no, para mí no muy segura, pero vi que sí es segura. Y pasé al Oxxo y ya me compré unos chocorroles. Y ahí voy caminando, le di la primera mordida porque vienen 2 en cada bolsita. Qué rico me sabía, también le llevé un agua a mi esposa. Pero adelantito hay un lugar donde un chico se para, es el cuidador de carros, pero siempre se está drogando con tiner o cemento. Y me saluda y me paré enfrente de él, él estaba sentado. Le digo, ¿qué onda, banda? No, pues aquí algo, ¿no? Para algo para comer, un pesito, 2. Y le di el otro chocorrol. Le dije, pues órale, vamos a comérnoslo aquí. Cámara. Lo agarra y lo empieza a comer y yo me lo comí con él ahí. Estuve parado comiéndolo. Vi que se lo comiera, ¿no? Porque hay quienes lo tiran porque prefieren más el vicio que la comida. Entonces, la misericordia, repito, es el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. Si no se lo ganó, tú no veas. Tú ayúdale, pero bajo la guianza del Espíritu Santo. Tienes que ser sabio, ¿sí? No porque tú andabas vendiendo chicles, no quieras que ningún niño ande vendiendo chicles. No, mejor, ¿sabes qué? No sé, dale un consejo, dale otra cosa, llévalo a comer. Principalmente es llevarlos a comer. Y no estarles fomentando inconscientemente
su mal comportamiento, su mala autoformación. Y para esto tenemos que acordarnos primero que hubo alguien que por misericordia, no por lástima, murió y resucitó por nosotros. ¿Sí? ¿Por qué no decir, híjole, yo trabajé y pues le voy a dar de comer a este hombre? Yo ya trabajé. No se lo merece, debería de trabajar. Él se lo busca andar así, empezamos a hacer juicios. Pero ¿sabes qué? La misericordia es un trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. Esto de verdad es muy importante, que nos paremos en la misericordia de Dios. Porque nuestro Padre conoce nuestras debilidades y pecados, y con misericordia nos perdona previamente el arrepentimiento y nos ayuda a reconciliarnos con Él por misericordia. Porque si se tratara de que se lo merece o no se lo merece, los primerititos que estamos reprobados somos nosotros. Pero la misericordia de Dios hizo que tú y yo fuéramos reconciliados con Él a través de Jesucristo. Y todo lo que recibimos de misericordia son más actos de misericordia que van más allá de lo que merecemos por nosotros mismos. Repito, todo lo que recibimos de misericordia de Dios son más actos que la palabra misericordia, porque van más allá de lo que merecemos por nosotros mismos. Y quiero decirte que en la Biblia hay muchas palabras o muchos textos que mencionan literalmente misericordia. Misericordia. Pero si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que hay muchos hechos que menciona la Biblia en donde se acuña la palabra misericordia. Porque si no llevan misericordia, esos hechos no podrían estar escritos en la Biblia. Y podíamos hablar de muchos más. Sí, la misericordia habla más en actos y hechos que en palabras, literalmente, que dice la Biblia. La Biblia habla más de actos de misericordia sin que la palabra misericordia sea mencionada. ¿Te das cuenta por qué la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana? ¿Te das cuenta que por qué la Biblia dice que grande es su misericordia, lento para la ira y grande en misericordia? La misericordia no nació en esta tierra. La misericordia es Dios mismo. Y por eso es que tú y yo estamos aún en esta tierra. Y por eso es que tú y yo nos podemos ver a través de esta pantalla. Por eso es que tú y yo, tú me puedes escuchar y yo puedo creer que en otras redes sociales también lo estás escuchando por la misericordia de Dios. Y termino con esto. ¿Cómo estás distribuyendo la misericordia de Dios entre tus semejantes? Pero antes de eso, ¿estás viviendo la misericordia de Dios? ¿Estás reconociendo la misericordia de Dios? ¿O ya nos acostumbramos a que es la obligación de Dios darnos de comer, protegernos en la noche mientras dormimos, darnos más que oportunidad, es su obligación de que tenemos que abrir los ojos y ver la luz del nuevo día? Y además es su obligación que ese día nos dé de comer. Hay quienes ya inconscientemente están así, y principalmente cristianos. Por eso dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Qué es esto? De las misericordias del Señor hablaré perpetuamente. Familia, que no se nos olvide, no caigamos en un costumbrismo de vivir
orando, leyendo la Biblia, congregándonos, pero sin reconocer ampliamente que Dios es misericordia y que por Él y por su misericordia es que estamos vivos y por su misericordia vamos a entrar al reino de los cielos. Nada de lo que tú puedas hacer en tus propias fuerzas puede ser misericordia, si no va impregnada de la misericordia que Dios te ha dado para darle a otros. ¿Sí? Vamos a orar, pero si tú te das cuenta de que ahí creo que pues estoy más acostumbrada que de la misericordia, pídele perdón a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque hablar de tu misericordia, Señor, es, dijeran en un lenguaje coloquial, es cuento de nunca acabar, pero tu misericordia no es cuento. Es una verdad, es una realidad que siempre ha existido. Al menos yo la conozco desde que soy tu hijo. Y desde más antes, tu misericordia estaba trabajando en mí desde antes de que yo naciera, desde que estaba yo en el vientre de mi madre. Tu misericordia ya estaba fluyendo en mi vida por parte tuya. Y hasta el día de hoy te digo, Señor, gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por tu protección y muchas cosas más. Yo te pido que si alguien de los que estamos conectados por inconscientemente no se había acordado de tu misericordia y solamente se había ya acostumbrado a vivir porque tú eres un Dios grande, sí es verdad, pero es importante que no solamente recordemos tu misericordia, sino que la anunciemos, que la cantemos y que en todo momento sepamos que nuestra vida es producto de tu misericordia, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.